el pan caliente y buscábamos siempre ir a la hora donde ellos sacaban una nueva camada de pan que estaba calientito y comprábamos, y con $1 en aquella época comprábamos 10 panes, pero para nuestra sorpresa, para mi sorpresa especialmente, porque yo era el que iba, era un jovencito, y yo iba y yo veía que para mi sorpresa había gente que iba a comprar pan frío, pan duro, el pan que había sobrado del día anterior y que lo dejaban para el día siguiente, ¿verdad? Era considerado pan frío, y pan duro, estaba duro porque se ponía duro de un día para otro. Y entonces la gente iba, ¿por qué? Porque como ellos no tenían suficiente para comprar para toda la familia, entonces iban con $1, en vez de darle 10, le daban hasta 15, 20 panes, porque era pan que se iba a botar. Era pan que a lo mejor la panadería después, si se quedaba ahí, lo iban a tener que botar. Y entonces lo vendían así y la gente se lo llevaba porque las madrecitas hermosas, y que Dios les ha dado sabiduría, les ha dado inteligencia, al llegar ese pan frío, ese pan duro a la casa, ellas hacían maravillas y sus hijos se deleitaban, la familia se deleitaba comiendo abundantemente pan frío. También pusimos el ejemplo de la gente que ha estado en la cárcel y que le han dado, ¿verdad?, solo pan y agua. Algunos han estado por muchos años en la cárcel comiendo pan y agua y sin embargo han sobrevivido. Algunos no, algunos han muerto, pero otros sobrevivieron con el pan. Entonces descubrimos que el pan es vida, el pan de vida. Por eso el Señor Jesucristo viene a ser el pan de vida. El pan no es duro, duro es no tener pan. Ahí sí es duro. Y aprendimos la semana pasada que como nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida, entonces el pan no es duro, sino duro es no tener el pan, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay personas, ¿verdad?, que están batallando, que están luchando, que viven en extrema pobreza y cuánta cosa, pero hay mucho pecado. Recuerden, hermanos, que el pecado es el que ha traído todas las miserias en el mundo. Todos los problemas del mundo han sido causados y han sido producidos por el pecado. Si no hubiera pecado, el mundo sería completamente diferente. Pero lamentablemente por el pecado, y donde hay mucho pecado, donde abunda el pecado, pues hay miseria, hay crímenes, hay violencia, hay violaciones, hay robos, hay de todo. Hay de todo. Y entonces nosotros tenemos que entender eso. El mundo necesita algo más que pan natural. Necesita algo más que este pan. Necesitan el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona, amén, cuando la persona acepta a nuestro Señor Jesucristo, entonces allí vienen cambios. La persona ya comienza a pensar de otra forma, la persona ya comienza a vivir de otra forma, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Tiene un nuevo nacimiento, una nueva vida, y entonces cuando viene esa nueva vida, al ser una nueva criatura, ya comienza a pensar distinto, ya comienza a actuar distinto, porque comienza a actuar como cristiano, como un hijo, como una hija de Dios, y entonces comienza la bendición a venir. Y viene la bendición, y por eso nosotros podemos ser un ejemplo para el mundo entero. Entonces recuerde, no es el pan duro. Eso no es lo malo. Lo malo no es que el pan está duro. Lo malo es no tener el pan. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, el pan duro no es malo. Dígaselo. Malo es no tener el pan. Amén. Aleluya, que no se les olvide eso. ¿Le dan gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Santo es el Señor.
Muy bien, con esto aprendemos una lección tremenda. El día de hoy quise continuar con este tema porque me encantó el domingo pasado, cómo Dios nos enseñó y nos habló algo maravilloso a través del tema del domingo pasado acerca del pan duro. Y quise traerles otra vez hoy también porque hay mucho material en la Biblia para hablar acerca de este tema. Y me encontré con el tema de tengo hambre. Cuando alguien tiene hambre, ¿qué pasa? Busca algo que comer, ¿verdad? Y cuando se tiene hambre, hermano, se come hasta piedras. ¿No lo creen? Hace poco, cuando sucedió el terremoto en Haití, hermanos, descubrimos que hacen galletas de barro, o sea, como piedras, y se las comen. Porque cuando hay hambre, hermanos, usted come lo que sea. Es terrible, ¿no? Tengo hambre. Y me he basado en estos dos hombres que nos dan a nosotros un ejemplo tremendo en la santa y bendita palabra de Dios, Pedro y Cornelio. Son dos hombres, ¿verdad?, en los cuales nosotros aprendemos algo muy, muy, muy importante. Por eso Dios nos da estas enseñanzas, ¿verdad?, en su santa y bendita palabra, que nosotros nos quedamos asombrados. Ok. Cuando decimos que tenemos hambre, normalmente la gente piensa en comida, ¿verdad?, porque es lo natural. Tengo hambre. Un niño le dice, tengo hambre. ¿Y qué piensa usted? En darle algo de comer. Una persona viene y le dice, tengo hambre. Y usted pues enseguida le busca algo para darle de comer. Pero hermanos, hay dos tipos de hambre. Hay el hambre física, que es el hambre material, el hambre de comida. Pero también hay otra hambre. Y es el hambre espiritual. Y el hambre espiritual, nosotros no estamos deseando comer un sándwich o comer un caldo o comer unas fajitas. No estamos pensando en esas cosas. Cuando tenemos hambre espiritual, tenemos hambre de Dios. Amén. Entonces hay esas dos diferentes formas de tener hambre. Vamos a Mateo, al libro de Mateo, capítulo 4. Y vamos a desarrollar allí la enseñanza. En Mateo capítulo 4, el Señor nos demuestra, ¿verdad?, que no es lo más importante la comida material. Porque allí en ese versículo, ¿verdad?, dice, el Señor respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hay el hambre material. Mucha gente se desvive por la comida nada más material, pero también hay el hambre espiritual. Y el hambre espiritual solamente nos podemos alimentar espiritualmente es con la santa y bendita palabra de Dios. Por eso usted aquí no está por casualidad en esta mañana. Dele la gloria a Dios, amén. Muy bien, Jesús es el verbo de Dios. ¿Qué quiere decir el verbo? El verbo quiere decir la palabra. Él es la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios. El pan o la comida material alimentan el cuerpo físico, ¿verdad? Nos dan energías para poder trabajar, para poder movernos, para estar en salud, en fin. Pero el alimento espiritual alimenta nuestro espíritu y yo creo que es muy importante. Y yo creo que para mí es más importante el alimento espiritual aún que el alimento físico. El alimento físico es importante, no podemos descuidarlo tampoco. Por eso hay gente que queda tuberculosa y hay gente que se muere. En muchos lugares del mundo hay lugares donde hay hambre, no hay comida.
Y donde no hay comida, la gente se está muriendo. ¿Han visto ustedes en la televisión cómo se ven esos cuerpecitos de niños esqueléticos que se le cuentan las costillas porque no tienen que comer? Se necesitan las dos cosas, pero es más importante el alimento espiritual. Ok, vamos a ir entonces a Hechos capítulo 10, que es donde vamos a desarrollar el tema de esta mañana. Y comienza diciendo así en el verso 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro el apóstol, subió a la azotea para orar. Y era cerca de la hora sexta, o sea, era cerca del mediodía. Recuerden que antes se contaba diferente los días. El día era de 6 de la mañana a 6 de la tarde y la noche era de 6 de la tarde a 6 de la mañana. 24 horas, pero divididos en dos partes. Y entonces por eso dice la sexta hora del día. La sexta hora era el mediodía. Es la hora, ¿verdad?, donde pues nosotros, la mayoría de nosotros, estamos acostumbrados a comer. Ya le decimos almuerzo, aquí le dicen comida. Entonces estamos acostumbrados a eso. Entonces Pedro subió a la azotea y él se subió a la azotea porque estaba pasando algo en su cuerpo. El verso siguiente, el verso 10 dice: y tuvo gran hambre. Le dio mucha hambre. Yo a veces tengo ciertas discusiones con mi esposa, porque yo voy a las 12 del mediodía, voy a la oficina, ella está en la oficina, y ella se me queda viendo y me dice: ya tienes hambre. Y a veces son las 12:30 del mediodía y no ha hecho la comida. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando uno come tarde el desayuno, si usted se levanta tarde y come tarde el desayuno, al mediodía no tiene hambre, entonces no se preocupa. Pero el que no come el desayuno, el que no desayuna, o el que desayuna bien temprano, al llegar al mediodía ya tiene hambre. Yo no desayuno, entonces es muy raro cuando yo como algo en la mañana. Y entonces, claro, por supuesto, al llegar al mediodía es hora de comer y se espera que haya comida. Entonces ella a veces está desayunando, son las 10 de la mañana, ya está desayunando. Y yo le digo: no desayunes a esta hora, ya viene el almuerzo, el mediodía, no comas porque no vas a tener hambre. Y así sucede. Y entonces por eso hay esas diferencias. Entonces Pedro tuvo gran hambre. Era la hora sexta, era mediodía y no le habían preparado comida. Entonces él quiso comer porque tenía hambre, lo dice el verso 10. Pero mientras le preparaban algo, o sea, él tuvo que esperar que le prepararan algo para comer. ¿Por qué? Porque la comida no estaba lista. No había nada preparado. Él estaba ya en la azotea de la casa, estaba orando a Dios, estaba en comunión con Dios. Y entonces, por supuesto, cuando tuvo hambre, me imagino que llamó a alguien o le preguntó a alguien allá abajo: hey, ¿hay algo de comer? Dijeron: no, todavía no, pero te vamos a preparar algo. Espérate un momentito y te preparamos algo. Y entonces común, ¿verdad? Eso sucede en muchos casos. Entonces él esperó, ¿verdad?, que le prepararan algo. Y entonces mientras le preparaban ese algo para comer, él continuó allí en el techo, en la azotea de la casa, ¿verdad?, orando al Señor. Y mientras estaba orando, dice que algo le sucedió. Le sobrevino un éxtasis, o sea, le vino una visión. Él estaba allí, estaba orando, y hay momentos, hermanos, en que usted está orando
y en ese mundo espiritual, en esa comunión espiritual con Dios, de pronto Dios le da una visión. Y entonces Dios le dio una visión a Pedro. Y él vio el cielo abierto. Vio que el cielo se abrió y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Cuadrúpedos, ¿verdad? Son los animales de 4 patas. Los animales tienen patas, no tienen pies. Así que por favor no le digas, mira, tus patas están, no le digas a una persona que tiene patas, ¿verdad? Tiene pies, la persona tiene pies, los animales tienen patas. Entonces por eso dice, eran cuadrúpedos, o sea, tenían 4 patas, eran animales de 4 patas, eran terrestres y reptiles. Los reptiles también tienen, hay algunos, ¿verdad?, que tienen patas. La víbora, por ejemplo, no tiene patas. Y dice, y aves del cielo. Y también había toda clase de aves del cielo. Y le vino una voz. Le habló el Señor a Pedro. Y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Wow. Cuando Pedro vio lo que había allí dentro de aquel lienzo y vio a esos animales, vio cuadrúpedos, vio reptiles, yo digo que en los reptiles a lo mejor vio caimanes, vio iguanas, qué sé yo, vio toda clase de animales. Pedro dijo, un momento, no, esto está mal. Nosotros los judíos no comemos esa clase de animales. Y entonces, ¿verdad? Él respondió y entonces Pedro le dijo en el verso 14, le dijo, Señor, no, yo no puedo comer esa cosa porque ninguna cosa común o inmunda he comido. No, nosotros como judíos, ¿verdad?, tenemos ese cuidado de no comer animales que son considerados común o inmundos, porque Dios había hecho, ¿verdad?, en la ley, ¿verdad?, allí con Moisés y todo eso se habían llegado a acuerdos de que habían ciertos animales que se podían comer, pero habían ciertos animales que no. Y entonces da a entender, hermanos, que estos animales que Pedro estaba viendo, habían allí animales que estaban prohibidos según la ley. Por eso él dijo, no, yo no puedo comer eso porque son inmundos, son animales considerados inmundos y nosotros como judíos no podemos comer eso porque vamos a faltar a la ley. La ley nos enseña que no podemos comer esa clase de animales. Yo no sé, el Señor le dijo, Pedro, levántate, le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Bueno, yo con eso de matar animales tengo un problemita ahí. Yo me acuerdo cuando en aquel tiempo, ¿verdad?, a mi mamá le encantaban las gallinas y le encantaban los huevos de las gallinas, pero también le encantaba de vez en cuando hacer una sopa, un caldo de gallina. Y según y que es muy bueno, es muy saludable. Y más cuando son gallinas frescas. Pero había un problema. ¿Quién mataba a la gallina? Ahí estaba la gallina, pero ¿quién la mataba? Yo era un jovencito, ¿verdad? Muy jovencito. Y yo cuando veía eso, yo decía, ay Dios mío, hay que matar la gallina. Y yo me quedaba viendo y decía así, ¿cómo se hará eso? Y entonces, mi mamá no se atrevía a matarla tampoco. Cuando estábamos en Portugal, ella tenía que llamar a alguien. Ya cuando llegamos a Venezuela, que estaba mi papá entonces era el que lo hacía. Y según tengo entendido, la mejor forma de matar la gallina es cortándole la cabeza para que se bote la sangre.
porque si se bota la sangre, la carne queda mejor de la gallina. Ahora imagínese usted eso. Imagínese que alguien venga con un cuchillo y que esté allí para cortarle la cabeza a la gallina. Y yo llegué a ver cuando le cortaron la cabeza a la gallina y cómo aún después de no tener cabeza ni nada y de estar cortada, la gallina seguía moviéndose y agitándose y salía sangre por todos lados del cuello. Y yo decía, oh my God, ¿no? Yo decía, yo no me atrevo a hacer eso. Entonces me imagino al pobre Pedro, ¿no? Que Pedro está allí, está esperando, tiene hambre, está orando al Señor, está en comunión con Dios. Y que de repente venga esa visión y ve todos esos animales. Hay animales bien feos que a él no le gusta. Y de repente oye la voz que le dice, Pedro, mata y come. Matar yo uno de esos animales. Me imagino cómo estaría el pobre Pedro, ¿verdad? Yo no quisiera estar tampoco en su lugar, ¿no? Claro está que Dios lo que quería era darle una enseñanza a Pedro, y una enseñanza sumamente importante, no solamente en aquel tiempo, sino hasta el día de hoy para nosotros. Si Dios no le hubiera dado esa enseñanza a Pedro y luego a los discípulos, nosotros todavía estaríamos con problemas, pero gracias a Dios con esta enseñanza entonces aprendimos algo tremendo. Entonces Pedro le dijo, Señor, en el verso 14, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y me imagino que no lo escribió ahí en la Biblia, pero digo, ay, a mí me da miedo matar esos animales, yo no quisiera matar esos animales. Ok, volvió la voz a él la segunda vez. Y luego le dijo, en la segunda vez que volvió la voz, el Señor le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Oh, y ahí viene la gran enseñanza para nosotros. Una enseñanza tremenda. Ok, vamos a seguir leyendo y ya vamos a ver por qué nos da esta enseñanza. El verso 16 dice, esto se hizo 3 veces. O sea, el Señor tuvo que bajarlo, enseñárselo a Pedro, decirle, Pedro, no llames tú común a lo que yo he limpiado. Luego lo certificó, lo mandó nuevamente la segunda vez. Y le dice, Pedro, mata y come. Pedro dice, no, Señor, porque yo no como animales inmundos. Y el Señor le dice, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Y viene la tercera vez para rectificar y estar bien seguro de que Pedro entendió y oyó. O sea, era algo que venía de Dios, que venía del cielo, comprobado y recomprobado. Y entonces la tercera vez vuelve lo mismo, el mismo lienzo con los animales, y vuelve la voz y le dice, Pedro, mata y come. Pedro dice, no, porque yo no he comido ninguna cosa inmunda, yo no voy a comer esas cosas. Me imagino que Pedro a lo mejor hasta agregó algunas otras palabras que no están escritas aquí en la Biblia, pero seguramente tuvo una pequeña discusión con Dios. Pero Señor, ¿cómo es posible si está escrito en nuestra ley de que nosotros no podemos? Y ahora tú me presentas estos animales y me dices que mate y que come. ¿Cómo es eso? Yo no puedo comer eso. Me imagino que ahí hubo un argumento entre ellos, pero se comprobó 3 veces que aquello era de parte de Dios. Y mientras Pedro, la tercera vez que sucedió esto, el verso 17 dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría esa visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales estaban preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta allí a buscar a Simón Pedro.
Ya vamos a ver quién es Cornelio y por qué sucedió esto, por qué vinieron estos hombres, ¿verdad?, a buscar a Pedro. Y llamando, o sea, tocando a la puerta, y más, ¡hey! ¿Hay alguien aquí? Me imagino que en aquella época sí hacían, ¿verdad? Y entonces preguntaron y dijeron que si vivía allí alguna persona o un hombre que se llamaba Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Verso 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, porque él estaba, ¿verdad?, atónito. Dios mío, ¿qué quiere decir Dios con esto? ¿Por qué me presenta esto y me lo presenta 3 veces? ¿Y por qué me dice que sí, que mate y que coma, cuando no debo de comer de esos animales? Entonces él estaba, ¿verdad?, pensando en la visión y diciendo, ¿qué quiere el Señor decir con esto? Le dijo el Espíritu Santo. Aleluya, el Espíritu Santo habla, hermanos. Amén. El Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestro maestro, es el que nos enseña y nos dirige a toda verdad. Por eso, cuando usted tenga dudas acerca de alguna cosa, pregúntele al Espíritu Santo. Hable con él y dígale, Espíritu Santo, Dios te mandó para que tú seas nuestro guía, nos enseñes. Dime qué debo de hacer, porque me dicen esta cosa y yo como que no creo muy bien en eso y ahora tengo la duda. Enséñame. Y el Espíritu Santo nos enseña. Ok. Claro que el Espíritu Santo enseña en varias formas. Él enseña en una forma que Él nos puede dar una visión, en una forma que nos puede dar un sueño, en una forma en que puede hablar con nosotros, tener una conversación con nosotros personal, o también puede usar a alguna persona, puede usar a un siervo de Dios, a una sierva de Dios que nos hable y nos enseñe. Entonces Pedro descendiendo, y mientras Pedro pensaba, el verso 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ya allí comenzamos entonces a desarrollar este rompecabezas y a armar el rompecabezas. ¿Por qué vino esta visión? Porque estos hombres no eran judíos, eran soldados romanos y venían enviados por su capitán o por su el jefe de ellos que los mandó que vinieran. Y entonces ellos vinieron y vinieron a buscar, y por supuesto Cornelio era un centurión, y como era un centurión, un jefe militar, mandó a estos soldados para que vinieran juntamente quizás con algunas otras personas, porque fue un grupo de personas, tres hombres, creo que 3 hombres dice la palabra de Dios que vinieron. Y entonces cuando él se vio, Pedro como judío no se iba a reunir con ellos, no iba a aceptar ir con ellos, mucho menos, ¿verdad?, iba a aceptar ir con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no eran judíos. Y entonces los judíos tenían esa enseñanza, ¿verdad?, de que ellos no se podían tener esa comunión con los incrédulos y no podían convivir con ellos. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y entonces aquí nos da la narración de cuál es la causa. El verso 22 dicen, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Miren lo que cómo está describiendo a Cornelio. Miren cómo lo está describiendo. Cornelio el centurión, un capitán romano, era el jefe de una centuria. Y entonces dicen, varón justo, un centurión romano justo.
y temeroso de Dios. ¡Wow! Un centurión romano, justo y temeroso de Dios. ¡Wow! Esto estaba tremendo, ¿no? Esto era para dejar a Pedro pero bien perplejo. Y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. O sea, entre el pueblo judío, este hombre tiene un buen testimonio, tiene una buena reputación. Aleluya, muy importante, hermanos, tener buena reputación. Qué lindo es. Por eso la palabra del Señor dice allí en el libro de Proverbios que es mejor un buen nombre que el oro y que la plata. Porque hay personas que pueden tener mucho, tienen mucho dinero y qué sé yo, y viven muy bien y todo, pero su reputación no es buena. Una mujer puede ser muy bonita, muy elegante, muy, qué sé yo, muy atractiva y qué sé yo, pero su reputación, ¿me entienden? La reputación es muy importante. Y fíjese, Cornelio tenía estas tres condiciones hermosas: varón justo, temeroso de Dios y de buen testimonio o de buena reputación en la nación judía, entre los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel, o sea, de un ángel que se le apareció. ¡Wow! Centurión romano, y se le apareció un ángel, y el ángel le habló diciendo, dándole instrucciones de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Aquí vemos las dos diferentes hambres. El hambre que tenía Pedro era un hambre física. Le prepararon algo de comer, ¿verdad? Porque tenía hambre física. El hambre que tenía Cornelio era un hambre espiritual. Cornelio, imagínense, considerado por la misma palabra de Dios como un varón justo, temeroso de Dios y de buen testimonio. Sin embargo, no estaba completo. Le faltaba algo. Vamos otra vez a lo mismo. El pan no es duro. Duro es no tener el pan. A Cornelio le faltaba el pan. No tenía el pan. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Allí fueron, ¿verdad? Desde Jope fueron hasta allá, hasta donde estaba él en Cesarea, para encontrarse con él. Mi esposa y yo tuvimos la bendición de que estuvimos en Jope y tuvimos también en Cesarea. Y tenemos unas fotos y todo tomadas allí en Jope y en Cesarea. Cuando fuimos allí a aquel viaje a Israel. Ok, al otro día entraron en Cesarea, donde estaba Cornelio. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Wow. Por eso el Señor dice que Cornelio, el centurión, varón justo, era un hombre justo, temeroso de Dios. Era temeroso de Dios. De buen testimonio. Buen testimonio. Él no quería la bendición para sí solo y para su familia.
Él quería la bendición para sus amigos y sus allegados también, todo aquel que quisiera. Me imagino la cantidad de gente que había en la casa de Cornelio esperando. Claro, esta gente que se acercó con Cornelio y que fueron invitados por él a venir a su casa, no sabían, ¿verdad?, que lo que les esperaba. Pero normalmente cuando uno invita a alguien a su casa, pues le prepara comida, ¿verdad? Le preparan cosas, ¿verdad? Para que la gente se sienta bienvenido. En fin, hace un montón de cosas para que la gente esté bien. O sea, es como una cena. Vamos a suponer que esto era de noche. Y entonces esto era como una cena que ellos estaban recibiendo. Ahora, lo que ellos no sabían, ¿verdad? Y luego dice que cuando Pedro, el verso 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, ¿verdad? Bueno, y Cornelio también dice, y Cornelio en el 24 dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Cornelio era romano. Los romanos eran politeístas, creían en muchos dioses. Y entonces por eso cuando Pedro llegó, Cornelio lo adoró, porque lo tomó como un ángel, fue el que le dijo, le dio las instrucciones, lo tomó como que si fuera un dios. Y entonces Pedro tuvo que decirle, no hagas eso. Dice, levántate. En el verso 26 dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Porque no se debe de adorar a los hombres, se debe de adorar solamente a Dios. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Bueno, vamos a seguir. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Aquí el Señor nos aclara qué fue lo que pasó con toda aquella visión que Dios le dio a Pedro. El Señor le estaba dando una enseñanza para que no llamara común o inmundo a la gente, a los que no eran judíos. Por eso dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, porque Dios los había limpiado. Por lo cual, a ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, o sea, un ángel, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Él te dará el mensaje que yo quiero que tú oigas. ¿Por qué? Porque tú tienes buenas condiciones, eres un buen hombre, ayunas, oras y todo. Crees en el Dios de los judíos, pero te falta algo. Te falta algo, y Pedro te va a decir qué es lo que te falta. Así que luego, el verso 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y hermanos, aquí viene la gran, el gran banquete que Dios prepara para todos aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Un gran banquete. Yo normalmente les digo a ustedes, hermanos, ustedes han venido hoy y nos estamos sentando a la mesa de Dios porque vamos a tener un banquete espiritual el día de hoy.
Y hermanos, esta gente vinieron para escuchar, pero no sabían que habían sido invitados por Dios para que ellos estuvieran presentes en el banquete en el cual se iba a servir el mejor de los manjares que puedan existir. Todos estos compañeros, todos estos amigos, toda esta gente que aceptó la invitación de Cornelio, habían sido invitados a la mesa del Señor, a recibir este alimento, a recibir este pan que Dios les iba a presentar, a recibir el pan que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y aquí comienza el manjar. Aquí comienza Dios a servir la comida deliciosa para todos ellos. Y comienza diciéndoles: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Jesucristo es el Señor. Ellos no sabían eso. Ellos nunca habían tenido la oportunidad de recibir ese alimento en su vida, de que Jesús es el Señor de todos. Pero en este momento, porque habían venido y se habían sentado a la mesa del Señor, estaban recibiendo este alimento poderoso. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Alabado sea Dios. Aleluya. Wow. Hermanos, esta gente lo que estaba era recibiendo un alimento que nunca antes ellos habían probado, una comida que ellos jamás habían saboreado, y ahora estaban recibiendo ese alimento porque Dios estaba con él. O sea, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, y a quien mataron colgándole de un madero. Además, este se levantó al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Aleluya. Y sigue Pedro diciéndoles y alimentándoles, dándole ese alimento tremendo que todos ellos estaban recibiendo y estaban disfrutando. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ahí viene, hermanos, la bendición que reciben, el alimento tremendo que esta gente recibió, ese manjar que jamás habían probado. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Alabado sea Dios. El pan no es duro. Duro es no tener el pan. Lamentablemente ellos no habían tenido el pan de Dios, el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, porque aceptaron y recibieron el mensaje y aceptaron la invitación de su amigo Cornelio, y llegaron a venir y escucharon y se sentaron a la mesa de Dios a recibir esa enseñanza tremenda, esa comida espiritual que los llenó de tal forma que fueron llenos
del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ¿sabe lo que es la llenura del Espíritu Santo? Cuando uno siente la presencia de Dios, cuando uno es lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, hermanos, las dudas se van. Desaparecen las dudas. Ya no hay más dudas de que si Dios es real, de que si Dios no es real, que si esto es cierto, aquello no es cierto. No, cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ahí realizamos y decimos: oh, Dios es real y Dios es verdadero. Yo lo he sentido. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y estos hombres comieron este alimento espiritual. Estos hombres recibieron, esta gente recibió el pan espiritual que Dios les trajo a través de Pedro. Y les digo algo, fueron cambiados totalmente, fueron transformados totalmente, porque el alimento espiritual de Dios cambia y transforma las vidas. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Cornelio no tenía el pan, lamentablemente. Cornelio era muy bueno. Cornelio tenía muchas virtudes, temeroso de Dios, bondadoso, hacía muchas bondades. En fin, el pueblo de Dios lo respetaba, lo reconocía como un hombre muy bueno. Oraba a Dios. Si oraba a Dios, quiere decir que buscaba a Dios y todo, pero le faltaba algo. Le faltaba el pan de vida. Amén. Alabado sea Dios. Y porque él abrió su corazón y recibió la invitación de aquel ángel y mandó a buscar a Pedro y recibió la enseñanza que Pedro trajo, esa comida, ese alimento espiritual tan rico, tan delicioso, mire, hermanos, cómo fueron llenos, cómo fueron bendecidos de una comida que nunca más les dará hambre ni tendrán sed. Amén. Oh, dele la gloria a Dios, hermano. Dele la gloria a Dios. Vamos a estar en pie. Aleluya. Gloria a Dios.